Buenos días tengan todos. Hoy 20 del 2000, mes 2 del 2021. Voy a darle un pequeño repasito del vídeo que hice en la semana pasada sobre la contraposición, que es lo contrario. Aquí en este caso es lo claro está, todo es con tu contraposición, es lo que se contra una cosa con otra. Y aquí hay mucha contraposición en el Evangelio hoy en día dado, el cual si no le ponen atención a los versos que se escriben con toda integridad y toda simplicidad, que van entrelazados uno con otro, exponiendo la razón verdadera que está siendo torcida por las iglesias de diferente denominación, adventista, presbiteriano, luterano, hedionista, pentecostal, católico, toda secta de estas que se han constituido después del primer siglo, que predicaban los apóstoles, terminado el tiempo de los apóstoles, se ha hecho una, o casi que en el tiempo de los apóstoles ya hay que entender lo que Pablo está hablando, y los apóstoles y San Juan, y todo dice que ya han habido algunos anticristos, y entonces, y que quedaba por levantarse aquel que estaba expresado en Daniel, que es el hombre que Pablo habló sobre el hombre de pecado, hijo de perdición. Entonces ya ahí se va, a través del tiempo, va la palabra redactando el personaje que se iba a levantar, dice Pablo. Lo que faltaba tiempo, dice Pablo, le dice a la congregación, no a la iglesia. Eso no existía. No existía nombre de iglesia, sino congregaciones en Tiatira, en Esmirna, en donde quiera que Pablo iba. Y se hacía una congregación, o había, porque podía haber ido a cualquier sinagoga a predicar y a hablar del evangelio verdadero del Señor. Yo soy un poco torpe para decir las cosas, pero estoy bien fundalizado en lo que el Señor ha determinado a que seamos. Yo sé que la confusión es grande, puesto que cada una de estas instituciones habla de sí mismo, como ellos han tomado las cosas, la palabra del Señor a su manera, no a la manera en que Mashiach plantó del Padre, porque muchos están equivocados, poniendo a Mashiach como Padre y todas esas cosas. Y las cosas hay que tomarlas al hilo de las cosas, como dijo el mismo Pablo, que hay que examinar las cosas y retener lo bueno. En otra ocasión dice, observarlo todo y retener lo bueno. Así que si no examinamos las cosas, no podemos comprender lo que es bueno. Entonces quiere decir que esto, ¿dónde se puede examinar? Es donde hay las escrituras. Porque yo estoy diciendo que las escrituras es necesario que sean expresadas de nuevo. ¿Por qué causa? Porque hay mucha contraposición. Muchos son los que están diciendo una cosa y otros otra. Unos están diciendo que la ley hay que guardarla, otros están diciendo que vivimos bajo la gracia y que no hay que guardar la ley, pero no se dan cuenta que están diciendo bajo la gracia. Pero es que la gracia no la podemos hacer nosotros a nuestro antojo, como expresé yo en el vídeo pasado, sino que tenemos que hacerla de acuerdo a lo que metemos los ojos en las escrituras, la examinamos como dice el apóstol y resolvemos para nosotros tener una fe perfecta, porque no somos perfectos
en la mala crianza con las cosas de estas cosas de ser uno de una institución y otros de otra. Eso no es perfección. Cuando metemos los ojos en la escritura y escudriñamos conforme el mandato del maestro a Mashiach, el cual le pusieron después, posteriormente, Cristo. Eso es porque siempre había que destronar la opción que fue dicha en el judaísmo, en Israel, en los israelitas, de la doctrina de Dios. Dios no escogió a China, ustedes lo saben bien, ni a Rusia, no existían los americanos cuando aquello, pero sí existía Francia, existía Gran Bretaña, sí, todos estos países. Pero y lo que surge después tiene que llevar el hilo, es el control de la palabra con estudio real y verdadero. Nadie lo ha hecho. En los tiempos aquellos de Roma hubo centuriones, gente que sabían, pero que Dios lo tomaba, y hicieron la presencia de Dios en su persona, dejando las tradiciones que tenían de los dioses falsos, esos romanos y griegos y toda esa gente que tenía una pila de dioses falsos. Y luego los que continuaron, hicieron otros dioses más después. Dios no habita con esa situación de dioses. Dios es Dios y con Él no habitan dioses. No existen esos dioses que la gente está presentando. Aparte del padre de Amachía, al que ustedes les pusieron Cristo, para que sepan quién es Amachía en hebreo, que es el ungido de Dios, el Ben David, porque nace de la tribu de David y de la tribu de Leví. La gente no conoce esto. Yo vengo predicándole esto hace ratico en Facebook. Y cuando dije que el evangelio era necesario, que había de predicarse de nuevo, ¿por qué causa? Ahí en Apocalipsis 10:11, que es el último verso del capítulo 10, te está diciendo a ti ahí espiritualmente, tocante al evangelio, que había que predicarlo de nuevo. ¿Cuál es el motivo? Si ya estaba predicado. Y es sobre esta razón sobre la que yo me baso, que están cada cual hablando un evangelio a su manera. Hay muchos que están diciendo que los testigos que son de testigos de Jehová, que ellos son el nuevo pueblo de Dios, o sea, es el espiritual. Pero si fueran espiritual todas, porque Dios no tiene división. Esto lo vamos a ver ahora en esta conversación que voy a sostener ahora, en cuanto Pablo habló a la congregación de los colosenses, de Colosa. Ahí él habla y especifica que no hay desigualdad ya de personas ninguna, ni judíos ni gentiles. Entonces tomen atención a esto que se va a leer ahí. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, pero antes vamos a tener la oración de esta mañana, que voy a expresar ahora mismo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Colosenses 3. Vamos a esta continuación. Tomen atención los versos que yo se los dije en la primera parte sobre la contraposición. Se los voy a volver a explicar. Si no lo estudiaron, estudienselo. Vamos a poner aquí como primer verso de contraposición, de contradicción en la escritura en
Reina Valera de 1909, que va en contraposición contra el mismo Reina Valera, pero en 1960. Dos versiones hechas en distintos tiempos, en el tiempo mismo nuestro, del postrer tiempo como estamos. Fíjese lo largo que es el postrer tiempo, que San Juan habló y dice, ya estamos en el último tiempo. Sí, pero el último tiempo tiene muchas fases proféticas en las cuales habían de cumplirse, pero por el rastro de ahí, de esa forma, vemos que ya sí estamos casi ya al final, ya por el contenido profético en que se predicó en la Escritura, que expresaron los apóstoles después de los profetas, contando también con lo que el pie de los profetas que decían las cosas de Dios. Ya dije ya. Sí, la Escritura falta. Falta entonces decir la Escritura. San Mateo 11:12, que es una contradicción ahí entre las dos escrituras, de las dos versiones que han hecho ahí, aunque en las dos hay contraposición. Pero bueno, vamos a hablar de esta contraposición que se ve literalmente. La otra la podemos ver cuando tenemos espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, como dijo Mashiach, Él os guiará y os enseñará a la verdad completa, plena. Si no hay esta situación de que yo estoy hablando, no hay verdadera guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla a una iglesia, hay que guardar los mandamientos. Entonces la iglesia tuerce las cosas y hace los mandamientos a su manera. La iglesia adventista y la iglesia gedeonista. Estas dos iglesias que saben que hay que guardar los mandamientos están torciéndolos. Están torcidos hasta la fecha. Y es necesario que salgan, que se resuciten de ese pesar que tienen, que no comprenden. Porque no se puede abandonar un punto de los mandamientos de Dios. Eso es así. La gracia es observar los mandamientos de Dios, porque la gracia es lo que Dios ha hecho, porque Dios sabe que somos pecadores, señores. Dios sabe que somos pecadores. ¿Y qué cosa es pecado? San Juan lo dice. Es fracturar la ley. Transgredir la ley. Y si usted no roba, no mata, no hurta, obedece a su madre y a su padre, no comete adulterio, etcétera, etcétera, usted entonces está en la gracia, porque está participando con lo que Dios le ordenó. Entiendan bien claro esto, señores míos, que así, por eso es que yo dije en Apocalipsis 10:11, figúrense bien estas cosas, que era necesario de predicar el evangelio de nuevo. ¿Y por qué motivo? Pero es por todo este embarre que tienen las llamadas iglesias, que toda congregación existente está ensuciando el nombre de Mashiach con su querella, porque no hacen cosas que Dios ordena en Mashiach, en Pablo, en Pedro, en Juan, en Elías, en Isaías, en Jeremías, etcétera, etcétera. Todos los profetas y todos los apóstoles. Hay que entender este itinerario que estoy expresando, que es predicar el evangelio de nuevo. También, pues, y esto lo dijo Pedro también, que tuercen las escrituras de Pablo, como el resto de las escrituras. Por eso es que yo digo esa parte de la escritura, pero es que hay otras torceduras más que la voy a decir después que leamos Colosenses capítulo 3. Observen lo que se dice ahí, caballero, para que no tuerzan, porque torcer las palabras que se dicen ahí es tener una entidad religiosa falsa, falseada, torcida. Y con esto no va a haber rapto ninguno, porque no hay rapto. No hay rapto. Cuando yo oigan mis videos que yo he hablado, para que vean y hagan eso, de que cuando se dice los profetas que va a haber mundo nuevo, tierra nueva, en la cual mora la justicia, es aquí ya mismo. Cuando se transformó la ley en el diluvio, de la tierra en el diluvio,
Se volvió a ocupar, pero diferentemente. Entonces ahora está preparada la misma, por la misma palabra del Señor, para ser transformada de nuevo, pero en justicia. El hombre de pecado va a ser quitado el pecado del hombre, porque Dios lo va a hacer así, pero va a haber sacrificio. Él lo está diciendo. Va a haber el borde de fuego, dice Pablo. Eso es obviar la sangre de Machía cuando no se cumple con lo que él mismo dijo. Y cuando no se cumple con lo que dijo Moisés, porque eso lo mandó Dios. Lo que dijo Abraham lo mandó Dios. Así que no hay diferencia de nada, ni judío, ni saeta, ni griego, ni nada. Sí. Todo es cuando se obedece a Dios, ese es el pueblo de Dios. Porque Dios tomó como primordialmente a Israel y no lo desechó, como dice mucha gente. Porque dice el Señor, de mí mismo, por mí mismo yo no te abandono. No por lo que tú hagas, porque lo que tú hagas yo te voy a castigar, pero no te voy a olvidar. ¿Por qué causa entonces volvió a Israel a situarse en la tierra que prometió Abraham? De que porque son de cara linda, no. Toda la vida se han pasado con rebeldía a Dios. Y después de eso, toda la cristiandad, después de la predicación del apóstol, han tomado la escritura como le han dado la gana, conforme al hombre de pecado, el hijo de perdición, de acuerdo dijo Daniel el profeta y el apóstol Pablo. Así que esas cosas vamos a entenderlas bien claro. Leamos con detención eso, el capítulo 3 de Colosenses. Si habéis pues resucitado con Mashiach, el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está Mashiach, el Mesías, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sentado a la diestra de Dios. Vayan cogiendo. El hijo mío está aquí, no es sentado a mi diestra. Porque de acuerdo al espejismo, esta parece que es la mano izquierda. Y de frente sería esta la derecha, pero esta es la izquierda. Y esta es la derecha mía. Entonces él está a la derecha mía, sentado al lado mío. Hay que escoger y poner la cosa en posición. ¿Cuándo se sentó? Cuando él sube a la presencia del Padre, ¡pum! Y está sentado ahí. Gloria a Dios, así es como es. No hablen con más bobería de que Amachí es Dios ni nada de eso. Él tiene mucha orden del Padre. Tiene mucho conocimiento de que yo le he dado. Porque yo le he transmitido la palabra de Amachía correctamente. Amén. O sea, la palabra de Dios en Amachía, en Pablo, en Pedro. Cogen esa nota, en Pablo, en Pedro, en Juan, en los apóstoles, en los profetas. La palabra de Dios en ellos. Amén, amén. Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Mashiach, el Mesías, en Dios. Cuando Mashiach, el Mesías, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Amortiguad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre,
Mas Mashiach, el Mesías, es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Mashiach, el Mesías, os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Como dijo ahí la Escritura en ese aspecto, que yo voy expresando algunas palabras para no cansarlos. No ni judíos ni griegos, es decir, ni israelitas, es decir, como hoy en día hay tantas configuraciones políticas, esto es lo que está hablando ahí sobre ese aspecto. Porque cada persona que tire hacia un punto está abandonando el otro punto. Eso está dicho. Por eso es que yo le estoy reflexionando esta situación. Cada vez que uno dice no, porque por ejemplo ahora en este momento Trump, expresidente de los Estados Unidos, ahora es presidente Biden. Entonces, por lo tanto, uno no sea ni de uno ni de otro. Uno puede ser de cualquiera, siendo de Mashiach rectamente, juzgando correctamente las cosas, porque así está dicho, no juzguéis, pero también está dicho, haced justo juicio. Y esto es lo que estoy haciendo yo ahora, poniendo justicia correcta, porque hay alguien que está establecido de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Dios por medio del Espíritu Santo, Dios por medio de Mashiach, por medio de los profetas, como vengo diciendo, por medio de los apóstoles, por medio de que habla el Evangelio de Dios verdaderamente y justo como Él es. Hoy en día ninguna iglesia, de que se llamada así de iglesia, tiene justicia de Dios. ¿Por qué? Porque así está bien establecido según la palabra del Señor aquí, que es rastreado así las Escrituras. Conforme la investigación que he hecho en las Escrituras, no en las iglesias, porque ninguna de esas que de muchas famosas que hablan mucho, qué sé yo, qué sé cuándo, eso no tienen la dignidad real que debe tener de Mashiach, que él predicó la palabra del Padre, como está expresado, como está encabezado el capítulo ese de Colosenses, y que está sentado al lado del Padre. Hay mucha gente que coge un verso ahí al aire y dice, a Mashiach es Dios. Está muy equivocado. El Espíritu Santo no es Dios, ni a Mashiach es Dios. Sería Trinidad, pero no existe como esa Trinidad, como la quieren plantear ellos. Existe la Trinidad en el sentido de que el Espíritu Santo es uno, y que a Mashiach es otro, y que Dios es el principal, es el todopoderoso. Ahora yo dije, es el principal, ¿no ves? ¿Es que son dioses también? No, señor. No sé, son siervos de Dios. Porque el Espíritu Santo es el ángel de Dios. No Dios, de Dios. Yo se lo he expresado mucho a ustedes. Y cualquier profeta que sea enviado de Dios hace las cosas que hicieron los profetas. Y levantaban muertos. Y abría el mar. Y el Jordán. Esas cosas lo hace por los que están guiados por el poderoso. Es así, señores. Pongan en su mente a ustedes los que dicen que Mashiach es Dios. Sitúenlo en el lugar que está la Escritura, sentado al lado de Dios. Pónganlo así de esa manera, que es un príncipe, que el Espíritu Santo es otro príncipe. Y que cada vez que Dios manda a un ángel es un príncipe de Dios. El catolicismo envuelto en estiércol como está, le pone nombre a eso. Y los nombres de los santos no son los nombres de la tierra, que están en la tierra. Y como yo le he dicho en eso, establezcanse los huesos que yo, en la posición escritural, revisada,
concienzudamente, con todo, examinando bien las palabras. Dios no dio nombre, no tiene nombre como nombre de hombre. Dios, hagan esa idea que es mejor. Dios no tiene por qué tener nombre. No, Señor, ni en hebreo, ni en griego, ni en saíta, ni en nadie. Solamente Pablo vio esas cosas donde se ponen los muñecos, eso, un altar de eso. Sí. No altar allá. Ajá. Donde decían también por si acaso al Dios desconocido. Esas frases así que están olvidadas, que los evangélicos se lo olvidan mucho. Pablo habló al Dios desconocido. ¿Por qué desconocido? Porque no se conoce su nombre. Cuando se estudia bien la escritura, saben que en el principio Dios no puso nombre ninguno de gente humana, no puso nombre ninguno. Porque Dios no necesita nombre para ser Dios. Sencillamente es el único Dios, no hay dioses. Todos esos dioses inventados de la antigüedad, de eso, hasta los, como se lo he dicho muchas veces, hasta los palestinos que tenían su Dios también antiguamente. Quemo de los moabitas, los astarodes, qué sé yo, de filisteos, fenicios. Bueno, filisteos son los mismos palestinos, pero que no son de la descendencia como yo les he dicho, de la descendencia de Abraham, pero pueden entrar por adopción, como dice Pablo. Por adopción pueden entrar todos, chino, griego, americano, que sea, palestinos, pueden entrar al redil del Señor, como él dijo. Pues yo tengo un redil, que yo tengo unas ovejas que no son de este redil. ¿A qué se refirió el Señor? Del redil que Dios está comunicando de Israel. Y esas ovejas tienen que hacer participación con Israel. Bendecir a Israel. Ser de Israel, tratarse a ellos como israelitas espirituales. Eso sí, ahí sí hay israelismo espiritual. Cuando cualquier tribu de cualquier lengua se convierte a los saetas, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera, se convierten al verdadero evangelio, sí, ya esas son las ovejas, que son las otras que tenía que el Señor Mashiach llevarla a redil como pastor. El pastor de las ovejas del Padre. Acuérdense bien todo lo que se escribe, porque los apóstoles y los profetas son siervos de Dios, no de Amachía. Porque Amachía fue el que se lo entregó. Amachía sí los conocía como profetas, que Dios se lo daba a entender que eran San Mateo, San Pablo, etcétera, los discípulos. Te vi cuando estaba. ¿Por qué? Porque él es profeta. Tú eres el hijo del Dios viviente. Entonces aprendan bien las cosas y las escrituras, hijos míos. Aprendan bien y entiendan bien las cosas como se deben entender. Gloria a Dios. La palabra de Mashiach, el Mesías, habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Eso estoy haciendo. Con salmos e himnos y canciones espirituales. Amén. Con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Amashiach, el Mesías, dando gracia a Dios Padre por él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo
como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Mashiach servís, es decir, porque al Señor el Mesías servís. Mas el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, que no hay acepción de personas. Gloria a Dios. No, para Dios no hay acepción de personas. Si los chinos se convierten a Dios, bueno, bien. Los americanos, los rusos, todas estas personas que están equivocadas. No, y cuando concepcionan bien las cosas, no mirando al ojo, como dice ahí Pablo, son aquellos que no aman el dinero. Pero los que están en las presidencias, como los usurpadores, que son traidores a la verdad, a la justicia, aman el dinero, acumulan fortuna. Total, ¿para qué? Si está dicho que había un hombre rico que tenía muchos alfolíes y los alfolíes se crecieron mucho y tenía que derribar los almacenes que tenía, vaya, como vamos a decir en palabras modernas, los almacenes que tenía, porque eran mucho más los productos que tenían en su riqueza. Y yo, muchos productos, mucha riqueza tengo, óigate mi alma por eso. Y entonces la palabra sí dice necio. Esta noche piden por tu alma, y entonces de lo que tú sembraste, ¿de quién será? Por eso mismo, esta gente que están gobernando ahora, que con fraude, hicieron fraude porque lo hicieron, porque entre el mundo que estamos en este mundo, aunque no somos del mundo, estamos en este mundo. Entonces, reconocemos que fueron injustos en proceder políticamente los llamados demócratas, pero son más bien socialistas comunistas, porque solo tienen la democracia la tienen como un disfraz, como dice el lobo vestido de oveja. Eso no, entonces son farsantes, fariseos farsantes, transgresores de la verdad, de la justicia, del amor, de la gracia, que es la palabra de Dios, el fundamento de Dios. Porque dice así la profecía: hazme la gracia de tu ley. Si dice la gracia de tu ley, no puede haber otra cosa. Es la que Dios funda para salvación. Vamos a ir leyendo ahora otro resto más de la contraposición, de las cosas que se contradicen. Dice aquí, como dijo Pedro, de las torceduras. Dice que tuercen, bueno, están torciendo a Génesis también 17. San Mateo 5, 17 y 18, capítulo 19 y 17. Es una tendencia continua que habló 2 veces ahí a Mashiach sobre que no se debe discutir con los mandamientos. Dicen, tuercen a Éxodos 3:14. Están torcidos porque al final del verso están poniendo lo que Dios no habló. Y también está Éxodo 6:3, donde está diciendo que Él se presentó bajo el nombre del Dios Todopoderoso, y abajo le enganchó el diablo. Así prácticamente el diablo le enganchó el nombre. ¿Por qué Dios deja todas estas cosas? Porque Mashiach dijo escudriñar, y porque Pablo dijo examinarlo todo y retener lo bueno. Hay que observarlo todo y retener lo bueno. Pero que esto no se dice solamente ahí. Está dicho en la antigüedad, cuando Jacob, que recibe el nombre de Israel, que Dios se lo pone, porque Dios es el que puede poner nombre, no el catolicismo. Ellos están muy equivocados. Si se sabe que una cosa es se sabe cuando una cosa es del hombre de pecado y otra cosa cuando es de Dios, a sus profetas, a sus siervos, a sus reconocidos, porque los reconocen. Aquí tienen que reconocer a Dios, bajar la cabeza y
aceptar este evangelio nuevo que estoy predicando, que es el mismo que predicó a Mashiach, los profetas, los apóstoles. Amén. Entonces ahí en este mismo primer libro que se abre en las escrituras de Génesis, Bereshit, ahí está diciendo a ti, cuando Jacob le pregunta cuál es al ángel, ¿cuál es tu nombre? Porque sabe que es una ordenanza que trae el ángel de Dios. El ángel de Dios, de él, pertenece a él. ¿Por qué pregunta por mi nombre? Así sencillamente le digo, lo bendijo allí, pero no preguntes por mi nombre. Eso en Génesis, capítulo 32, verso 29, si no mal recuerdo. Entonces, como ya yo les he dicho eso en otros vídeos, también está en los Jueces, capítulo 13, verso 18, si no mal recuerdo, que le preguntan, ¿quién es tu nombre para honrarte, para adorar y esas cosas y llevar presente como hacen todos, equivocadamente? Dice, ¿qué fue la pregunta? ¿Cuál fue la respuesta? Y la pregunta no, ¿cuál fue la respuesta a la pregunta? No preguntes por mi nombre, que es oculto. Oculto. ¿Y dónde entonces está el nombre de Dios? Si está oculto. Si en los ángeles que Dios ordena está oculto, ¿cómo no va a estar oculto Dios? Además, la presencia de la Escritura está esbozando, perdón, ese asunto. En Proverbios 34 está diciendo el profeta ahí que no se conoce. Está diciendo, tú conoces esto, tú sabes quién hizo esto. No, tú sabes que el Espíritu Santo estaba sobre las aguas, pero ¿quién lo envía? Tú sabes que el Espíritu Santo coge y con los dedos hace un muñeco y le sopla el soplo que Dios le dio para hacer la humanidad, como el que le dio a Moisés para abrir el mar, como el que le dio a Mashiach para resucitar a Elías y a los demás profetas y apóstoles para hacer las sanidades. Todo está en Dios, absolutamente en Dios. Y a Dios es el que nos debemos. Ahora ahí están esos huesos sagrados que te está diciendo que Dios no dio su nombre. Todos han mentido a Dios. Y también en Isaías, como digo, el profeta de la misericordia de Dios que dio ese profeta también ahí. Y lo dijo, el nacimiento de Mashiach, como se lo he dicho muchas veces. Capítulo 7, verso 14. Dios dijo el nombre del Mashiach ahí, no lo dijo. Es lo que dio, que es una prudencia de él. Entonces digo, que Dios con vosotros. Immanuel en hebreo, Immanuel, quiere decir Dios con nosotros. Si lean en hebreo, pregúntale a un judío, pregúntale a uno que lea escritura, que lea Torah y que le diga, que lea sobre el verso ese. A ver si dice el nombre que le puso el catolicismo al Mesías o el nombre que puso Dios, que no puso ninguno. Nada más que puso Immanuel. Immanuel significa Dios con nosotros. Entonces, por lo tanto, no hay nombre. Entonces, cuando se discute allá, como he dicho, en esta contraposición de que en San Mateo 1:21 te está diciendo una cosa que el ángel había dicho, y en el mismo capítulo 1, verso 23, está ahí una contraposición ahí entre los dos versos, que uno se contradice con Isaías y el otro habla precisamente de lo que se dijo en Isaías. El ángel no es cambiativo, ni es una persona voluble, ni nada de eso. Es un espíritu que viene. Ahora, el diablo sí,
se convierte en ángel de luz y todo para destruir. Es lo que ha hecho, destruir a todos los evangélicos. Por eso es que dice que los santos serían vencidos. Pero es en esta situación, en esta categoría de situación que existe hoy en día sobre la tierra, que no están predicando un evangelio correctamente, cada cual para sí, haciéndolo a su manera, con exorcismo y cosas extrañas que Dios no ordenó. Espiritismo y santerías y muchas cosas de esas que tiene el catolicismo. El catolicismo es santero, brujero. Cuando se busca el verdadero contenido, y aquellas personas que han dejado el catolicismo, que son como para condenar el catolicismo, que han dejado de ser sacerdotes por las muchas injusticias que hay ahí. Entonces, por lo tanto, y que no hay doctrina recta. Entonces lean bien estas cuestiones para que ustedes sepan y empiecen a entender estos versos que les he dado, que vean la configuración que hay ahí entre la primera parte de los versos y la segunda parte de los versos. Lo que dijo el Señor y lo que se escribe en las Escrituras. Por eso es que digo que las Escrituras, hay muchas cuestiones de errores. Por eso Pablo dijo, examina, escoge lo bueno, vamos a escoger lo bueno entonces, hermanos míos, para verdaderamente ser reconocidos de Dios en la resurrección. Olvídense de rapto y olvídense de todas esas cosas, que eso no existe. Esa es la parte de la Escritura que no existe como verdad, porque eso lo ha planteado todo el enemigo de Dios. Porque tiene fuerza, tiene poder y ha hecho ese planteamiento ahí, porque Dios se lo ha permitido para ver lo que están bien fundamentados en los principios de su palabra. Que Dios no, si Dios no es voluble, si Dios no traspasa su palabra, ¿cómo va a venir otro a traspasarla? Pero Dios lo permite, porque Dios le permitió a Jonás ahí, a Job, le permitió al diablo que le pusiera la enfermedad. Le pusiera la enfermedad a Job, pero que le negó que lo matara. No podía matarlo, porque el diablo que viene y a destruir y lo mata, y ya está. Pero no es así. Cuando Dios no quiere, no muere ni uno, ni cuando es nacido de niño chiquito, que la gente anda con muchas cosas, si existe Dios, que sé yo, que sé cuándo, ¿por qué pasan estas cosas? Dios sabe por qué pasan, pregúntaselas después a Dios, porque dice que después las Escrituras dice, conoceremos como somos conocidos. Es porque cuando nace un niño y antes aún de nacer, aún muere el niño, muere la madre, exactamente, y a otros veces nacen vigorosos, fuertes, y a los 10 años, a los 3, a los 1 mueren. Bueno, esas son cosas que hay que preguntárselas a Dios, o no hay que preguntárselas a nadie. Porque Dios es el que conoce, es el que tiene el talento, por qué suceden tantas cosas, y salen de esta manera y salen de otra. Y ya están tan desenfrenados en su mente absurda y fuera de conocimiento, que quieren hacer, ahora China quiere hacer una persona, que nazca una persona mono. Está haciendo inventos de esos extraños, satánicos. Y a lo mejor Dios se lo concede, para que se enrede bien en sus estupideces. Porque no observan las cosas del verdadero Dios, sino las del que es el Padre de ellos. El maldito, el que Mashiach dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de él queréis cumplir. Eso es lo que sucede, todas esas cosas. Y los otros son misterios de Dios, no hay que tocar ahí. Son fundamentos que dice, lo que no sabes ahora lo sabrás después. Pero esto que sabemos ahora del Evangelio de Dios, sí, quiero que lo entiendan bien claro y lo pongan en una verdadera posición en su mente, que es la doctrina que debemos tener. A Mashiach dijo en San Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Hay muchas cosas que la gente han trocado en las Escrituras. Él dijo, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O el verbo es Dios. Ah, sí. ¿Qué es Dios? Un verbo. Un espíritu, un verbo. Una palabra abstracta, un verbo. Ahora, puede estar que se hizo carne en el verso 14.
así para habitó, porque ya lo había dicho, pondré mi palabra en su boca. Él la está habitando ahí, porque es la doctrina del Padre, la tiene Mashiach. Enderezanse, pónganse derechos, rectos delante de Dios, en conocimiento. Es del Padre, voz del Padre en él. No es mío el Evangelio, según dije ahí en San Juan 7:16. Es del que me envió. ¿Quién lo envió? Aquel donde él está sentado a su diestra. Ay, señores. ¿Quién envía a Mashiach para que les recuerde estas cosas a sus fieles hasta los últimos tiempos? El Espíritu Santo. A nombre de Mashiach. Cuando usted ore a nombre de Mashiach y no ore a nombre de Jesús. No existe eso en la Escritura. A nombre de Mashiach, de Ben David. Esa es la realidad. Han orado muchas veces en falso. Y se ha constituido lo que ha hecho, porque el diablo hace muchas cosas para que tú sigas enredado en la pata de los caballos, como dicen vulgarmente. Oyendo doctrinas de demonio. Bueno, ya le dije que esta palabra era para que ustedes la escucharan. Tuercen la gracia de Dios. Salmo 119, 29. Escríbanlo. Salmo 119. ¿Cuál es la gracia de Dios? Ahí está escrito. No hay otra gracia de labios que la gente está hablando. De labios, no de hechos. La gracia de Dios está ahí. Ahí está. Salmo 119. Ahí está hablando el siervo de Dios. Eso es lo que no hay que discutirlo. Pablo habló en 1 de Corintios 14:40. Vamos a entrar ahora en conceptos. Empero, hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Entonces yo pregunto, ¿dónde está el orden? ¿Dónde está la decencia del verdadero evangelio limpio? Una doctrina limpia. Limpia, es verdadera. Sin torcedura. Elementos correctos. También Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5:21, búscanlo ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Es lo que dijo en otra ocasión, observarlo todo y retener lo bueno, examinarlo. Si usted examina, puede decir que 2 por 2, ¿cuánto es? 4. No es 4. 2 por 4 es 8. Es 8. Los números están diciendo lo que son. Pues si usted examina la doctrina, retenga lo bueno, lo que es justo. No cualquier cosa que esté escrito en la Biblia, no. Porque ¿dónde usted va a encontrar la contraversión? La contraposición, que es contraversión. ¿Dónde usted va a encontrarla? En las Escrituras, no en otros libros. Otros libros apócrifos, usted puede decir muchas cosas y puede ser a favor y estar diciendo mal los versos, como están en todas las iglesias diciéndolo mal. ¿Por qué? Porque no concluye, Dios no permite que no esté fundalizado en su doctrina, como decimos, de pies a cabeza, de punta a cabo, de omega, de alfa y omega, del principio al final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es tan correcto. Hay que analizar y ver que lo que está escrito en la Escritura, lo que es correcto y lo que no es correcto. Y está escrito. No están aquí escritas.
el hijo de perdición, el hombre de pecado. Los que se entregaron a la iniquidad. Ahí en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Usted puede estudiar ahí hasta el verso 12 sobre esta cuestión, que Satanás es el que lo está guiando a todos ellos. ¿Por qué hablé lo de Job? Porque Dios le permite que haga todas esas cosas para ver lo que van a guardar la integridad de su palabra, como la tengo vista yo. Hay muchas personas en el tiempo anterior que la han tenido así, porque Dios lo reserva, Dios me reserva, y Dios reserva todo el que escuche con bien, todo el que verdaderamente esté derecho delante de Él. Mire, como siempre le he dicho, el profeta Jeremías, él pensó, él es hombre, él tenía su propio pensamiento también. Y él decía, solo yo he quedado, Señor. Sí. Mira, no. Yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado a los tarot, a los baales, a esos dioses, esos muñecos inventados del rey judío, porque él era judío, el rey que estaba ahí en Jerusalén. Y la mujer de él. La mujer de él era la que. La mujer se llamaba Elizabeth. Jezabel. Digo, es Jezabel. Era Elías, no Jeremías. Era, ¿cómo se llama? La esposa del príncipe de Israel, del rey. Y tenía una doctrina mala, enredada. Mashiach protestó porque tenían una doctrina, estaban mal entrenados en las leyes, los mismos fariseos. Y iban a seguir enredados hasta el final. Dios los abandonó. No, Dios los echó en otras partes para que la tierra descansara su sábado. Pero ¿cómo va a descansar su sábado si hay muchos intrusos ahí gobernando aquí? Pero para Dios era como si estuviera vacía, porque es a Dios que hay que obedecer, no a los criterios que uno piensa. Porque ya no estaban aquí, Dios le quitó la heredad y momentáneamente, esa momentánea duró años. Así que eso es así. Hasta que yo te voy a recoger después y vas a habitar y ya no va a haber más tribulación. Está muy equivocado como lo leen las escrituras los evangélicos. Que hay tribulación, que va a haber tribulación. No, ya está, ya pasó. Ahora nada más que está el cumplimiento final de las escrituras. Vendrá destrucción, pero no destrucción para Israel, sino protección, como está dicho también en las escrituras. Y eso es tocante a Israel también. Cuando venga el fuego no te va a tocar, así lo dice Dios. Eso es lo que hay que creer. Por eso es que ora por Israel, para que esas naciones también haya quien no caiga en el fuego. Porque dice a Mashiach, como los días de Noé, así quiere decir que el fuego, si fue la lluvia, el desenfrenamiento de las aguas, porque Dios la multiplica. Dios de un vaso de agua puede hacer un río caudaloso. Y sin existir el vaso, porque Dios lo saca del aire mismo. Está demostrado que del aire sale el agua también. Está demostrado. Hoy en día hay mucha demostración de cosas que no se conocían, eran misterios antes. Y Dios hace el agua y llena la tierra a través del agua. Pero Dios no va a llenarla con agua. Dijo, no, este viaje no va a ser por agua, dice Mashiach. Dice la escritura, los profetas, Dios hablando, que este viaje va a ser por fuego. ¿Quién se va a escapar? Los que están ungidos de Dios. Gloria a Dios. Se metieron 3 en el horno de fuego allá, lo metieron el rey Babilonio, el grande de aquella época. A los 3 jóvenes hebreos, ¿se quemaron? No se quemaron. Pero
Vienen los hechos, eso es hipótesis, eso es, qué sé yo, que eso es una narración, eso es algo que, como decir el Quijote de la Mancha. Ciencia ficción. Sí. Esa es ficción. Sí, los bandoleros, los bandidos, los que nunca van a ceder a Dios y van a ser condenados, o ya están en su posición, ya están condenados ya. En la resurrección, ellos van de quirimbombo para el infierno de fuego y azufre, como está expresado en la Escritura. El lago de fuego y azufre, que es el infierno mayor. El verdadero y último infierno que va a tener esas personas después de la muerte primera. Por causa de la desobediencia, por causa de obstruir la verdad, el camino. Todos los evangélicos, toda esa gente que están destruyendo el evangelio de Mashiach con sus ideas. No se cubren, no se circuncidan, no están obrando la obra de Dios. Fue fundada en Abraham. Dios, no en el judaísmo, Dios. No hay judío, no hay saeta, no hay griego, no hay ninguna diferencia de nación. Todo el que acepta la palabra de Dios tiene objeción dado por la palabra. Donde quiera que esté, en cualquier país, si obedece al Señor, pueden haber naciones salvas por obediencia. Mira, vamos a hablar en estos momentos de cosas que está pasando ahora. Trump es una persona que yo lo estoy reconociendo, que tiene mucha justicia, pero tiene un elemento que le destruye toda su justicia. Porque nadie debe confesar la Pascua que hizo el catolicismo, que la hizo encubiertamente a nombre de los dioses esos antiguos. Poniendo el nombre a los siervos de Dios. De Zeus, qué sé yo. Los nombres que pusieron ellos, no que existen dioses. Toda la vida se han pasado con mentiras. Cambian los nombres de los dioses también para otros dioses. Pero siempre mentira. Si hay un Dios verdadero que escogió un pueblo, hay que ver la historia de cada uno de esos, dónde están. ¿Cuál es la magnitud de la historia de todos esos dioses que habían antiguamente? Hasta llegar hasta los palestinos. ¿Qué quiere decir palestino? Porque ya en el tiempo nuestro Roma cambió a los filisteos por palestinos, puso Palestina en todos estos lugares. Entonces los sirios son palestinos. Entonces Israel es palestino. ¿Qué cosa es eso? Israel son israelitas, descendientes de Sem, no descendientes de Can. Los palestinos son descendientes de Can. Son los fariseos de antes, los filisteos de antes. Cuando las personas se sitúan bien, dejan de ser condenados. Si observan las cosas como son, dejan de ser condenados. Porque se dijo que la Escritura, en los profetas se dijo muchas cosas que les he dicho yo. Hay que estudiar bien los vídeos que yo he hecho para que vean cómo va saliendo la historia. Y aunque vengan locos, como están de remate, a destruirme, a mi Señor lo digo, a ustedes también les puede pasar. Va, y Dios me defiende y no. Pero a la hora de la justicia y de la injusticia, matando y guerreando a nombre de dioses extraños que me han inventado ellos mismos. ¿Cuál es la oposición? ¿Cuál es la posición de Israel? El verdadero
Dios. La verdadera circuncisión que Dios ordenó. Verdaderamente cubrirse, usar los atavíos que Dios dijo. Viste tu vestido de hermosura, se dice en Isaías 52:1. Porque sus atavíos de hermosura son sus ordenanzas, sus mandamientos, su ley. Decimos ley en bruto así, pero es sus leyes, vaya. Es como es. Sépalo todo y retener lo bueno. Y como dije en San Mateo 1:21 y 1:23, no hay una contraposición ahí. No hay una contraposición. Son aberraciones que están escritas en la Biblia. Pues yo digo, no vayan a buscar en otros lados. Ahí en la Biblia está escrita la contraposición a Dios. ¿Por qué está escrito? Porque Dios lo permitió que se escribiera. Porque para eso se escriben las escrituras. Para decir lo bueno y lo malo. Si la escritura está diciendo que habitaremos en la tierra para siempre, como dice Mashiach, cuando venga a reinar, después del cuarto imperio, que es este que está regado ahora en el mundo. Porque físicamente en una forma está, porque están gobernando la misma traición a Dios. Desde la misma traición a Dios, los católicos y los evangélicos. Y la misma falsedad de otros dioses. Por eso es que no ha pasado, es lo mismo. Pero van a recibir el perjuicio, señores. Creo que nosotros debemos observar bien la cosa. Cuando se dijo la profecía en Apocalipsis de que el Éufrates se secaría, la gente no puede ver la forma en que le va a poner a decir forma, ¿no? La que vemos que se hizo. ¿Cómo fue que se hizo para que se secara? Los otomanos, aquellos. Los turcos. Los turcos. Hicieron una gran pesa para detener el río. ¿Cómo fue? ¿Cómo es posible que no haya sido Dios? No. Los de ahora dicen, el tiempo es climático. Tiempo climático. Se secó por eso y otros ríos más se han secado. Pero ese es para que piensen en el tiempo climático. Ese es el enemigo. ¿Pero qué? Porque en el tiempo climático también surgieron en esta época un río que hacía muchos años no había salido. El río Sin. En Israel, tremendo caudal de agua, de nuevo, en el desierto. Tremendo caudal de agua en el desierto, Señor. ¿Qué les parece? ¿Dónde está el asunto climático? No, es la obediencia a Dios. Cuando Dios secase el río en Isaías, es el río de la humanidad también. Cuando se dijo que iban a perseguir a Mesías, que la tierra abrió su boca y se tragó el río. ¿Qué río? Que ya no existía el Sin y ya después iba a existir. Lo que vuelve a existir es la persecución a Mashiach por medio de todos, porque la persecución a Mashiach, entiendan bien claro, esto que yo les estoy hablando hoy en día, el evangelio de Dios, el verdadero que predicó a Mashiach, los apóstoles y los profetas, está en esas llamadas iglesias que no están predicando lo correcto, no examinan. Y tienen que zafarse esas congregaciones de esos falsos principios en las cuales han aprendido los pastores eso, en falsos planteles
que se han constituido de acuerdo a la orden del enemigo de Dios. Por eso hay que escoger las escrituras como son, examinarlas, examinarlo todo y retener lo bueno. Pues hay que librarse de la contraposición que hay en la Biblia. La Mashiach vino a reinar, va a venir a reinar para siempre. No quiere decir que se va a ir para el cielo con un rapto ni nada de eso. Eso es contra lo que está dispuesto primeramente, que es lo de Dios. Lo primero es lo de Dios. Satanás es el que habla después que habla Dios. Dios dijo, como yo les estoy diciendo, Dios dijo ahí, el Todopoderoso se le presentó a Abraham. Y más atrás le enganchó, como yo digo, lean bien los versos, más abajo del verso engancharon el nombre falso de Jehová. En el idioma como lo escriben, o como lo escriban. A cualquier manera. La misma manera que digan Jehová, que digan Yahvé, que digan Yahweh, que digan lo que sea. Eso no es nombre de Dios ninguno. ¿Qué país hoy en día está obedeciendo la palabra de Dios? ¿Qué país? Ya hoy en día solamente está lo que dice desde el mismo profeta Isaías. Por mi nombre, por mí mismo. Así dice Isaías, que es el Señor que dijo. Yo establezco a Israel de nuevo. Por mí mismo. Porque es mi promesa. Yo prometí. A Dios no le importa cómo está Israel. A cornuques, soberbios, altivos, contra la verdadera posición. Así es. Viene un grupo de etíopes. ¿Quién los trae? No los trae los ultraortodoxos, no los traen los moderados, los creyentes moderados. Yo no soy ni ortodoxo ni moderado. Yo lo que soy es un creyente nada más en la palabra del Señor. Pero veo quién es. A los que le dicen laico. A los que le tiran, qué sé yo, qué sé cuál. Es el que está es por el medio cual desde que se fundó Israel otra vez en el 1948. Desde Ben Gurión. Se está fundalizando Israel, retornando a Israel. ¿Pero quién lo está retornando? Porque los ortodoxos lo que se fueron a decir que esos no son judíos. Hay que hacer ¿cómo se llama? Hacerle una reconvención. Una reconvención para que sean judíos. Eso no es una idea humana. Tiene que ser ultraortodoxo o qué sé yo, qué sé cuándo. No. Eso es un error. Son errores de las personas que se creen que son más que nadie. Y al final van a ver que su criterio no servía. O sea, entonces van a arrepentirse y Dios lo va a aceptar. Pero hasta el momento, lo que Dios acepta en ellos es la epidemia, la pandemia. Pero también dice que ya en este tiempo no iban a volver atrás otra vez. Cuando es después que los recoja otra vez aquí a Israel. ¿Quién los está recogiendo? Que es lo que yo vengo diciendo. El gobierno y el laico. Está cumpliendo este mandato de Dios. Es un cumplimiento de la profecía. Haciendo retornar a Israel. ¿Por medio de quién Dios está permitiendo el retorno? Por medio del gobierno de Netanyahu, que es el que está en el poder, que los otros están luchando para ver si perturban este país también, como está tratando el Biden, perturbando ya, parece que no debe estar ni 2 años
en su mandato presidencial. Porque lo que digan respecto a Trump es por el asunto espiritual, no es por el asunto como ministerial de la constitución del país, porque él es patriota. El otro lo que está vendiendo por peso a un país extranjero. A gente equivocada, a globalismo extraño. Porque el verdadero globalismo de Dios no existe, existirá. Porque Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas, no como los hombres quieren que se haga. Dios no necesita recibir mandos de hombre ninguno. Tengan en cuenta que yo apenas sé hablar. Disculpen cualquier frase que haya dicho. No que las que yo haya dicho contrario a la religión, no. Esas no me la perdonen. Porque en eso yo estoy dispuesto a cualquier cosa que me pueda pasar. Porque aquí hay que ser así, íntegros con el Señor. A los apóstoles uno los mataban por aquí, los mataban de otra manera. Eso allá en la China, en Arabia, en África. Cada vez que iba un apóstol a predicar por ahí, figúrate. Como hay tanta maldad, el Señor lo sabe. Pero ellos quedan establecidos delante de Dios. Y eso son los que van a enjuiciar. No a las 12 tribus de Israel solo, sino al mundo entero. Porque Dios no hace acepción de personas. No hay acepción, ahí lo dice Pablo. No hay saeta, no hay griego, no hay romanos, etcétera, etcétera. No hay nada de eso, no existe para Dios nada de eso. Así que todo eso hay que desmayarlo porque no existe. ¿Qué es lo que existe? Entonces que tú tengas buen proceder, buen entendimiento. Y no mires con que la escritura es la escritura, porque cuando estás poniendo la mano y jurando por la escritura, no estás jurando por Dios. Ahora, cuando juras por Dios, que sea tu juramento verdadero, lo que tú vas a cumplir. Porque si estás bajo los oficios de doctrina extraña, vas a tener que sufrir también eso. Y por eso es que Dios quita a los valientes también. Para que vean y abran sus ojos y oigan las palabras de que verdaderamente predica verdad y justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Amashiach la tuvo y falleció. Los apóstoles también. Y profetas los mataban también. Los mismos judíos. Que no se hagan los hoy en día. A mí que me den tranquilo, eso es lo que quiero yo. Pero que no se hagan los chivos locos. Hablando mentiras de las escrituras y cosas que no existen. Hubieron reyes que persiguieron a Elías, persiguieron a Jeremías, y etcétera, etcétera. Mucho más le hizo el primer rey que teníamos, Saúl. Pero no delinquió contra el profeta, contra Samuel. Pero cuando Dios los destruye a los benjamitas, a los otros, y pone al de Judá, porque Dios solo conoce a la gente. Pues más mal que David hizo el otro, por eso lo quita. Así es lo que pasa, así es lo que hay. No es que los filisteos, esos palestinos, hayan tenido fuerza para destruir al rey Saúl. Porque nunca han tenido fuerza los palestinos para destruir
a los reyes, pero sí hacían excursiones y los amalecitas y esa gente, el pueblo antiguo existían antes. Y males que hacían los iraníes, que eran esa gente, los persas. No sé por qué tienen tanto odio, si ellos hubo una reina judía allí, cuando el gobernador de la tierra, cuando en el segundo imperio, que de griegos, de los medos y de los persas, la reina Esther, en vez de tener en honra al judaísmo, que muchos de ellos se convirtieron al judaísmo en aquella época, porque destruyeron a los mismos que habían destruido el rey Saúl en la época anterior, que daba el vástago de ellos, y eso se creció con odio contra Israel, el mismo odio que tienen ahora los palestinos. Sí, los palestinos los iraníes. y los iraníes, eso, sembrando ese odio y esas cosas que no deben de ser. Se levantaron doctrinas posteriores a las posteriores a las que tenían los palestinos, eso, o sea, el filisteo. Se levantó otra doctrina posterior y lo dijo que el profeta que se iba a levantar, antes que se levantara, dijo Zacarías, iba a darle posesión y que esa doctrina iba a ser depositada en tierra de Sinar. Igual que se situaron el templo de los templos de los judíos en Israel, pues esa doctrina iba a ser posicionada en un lugar que se llamaba Sinar. En el tiempo antiguo, yo no sé cómo se dice en otro idioma. Y ahí le pusieron casa. Ahí el féretro fue depositado ahí. Igual que Abraham, Isaac y eso, que estaba en la escuela de Mampela, que está ahí en la región de Hebrón. Hebrón está en tierra de Betlehem, donde los árabes están, los filisteos están queriendo que sea de ellos. Una cosa que toda la vida habitaron los hebreos ahí, después que destruyeron, no a ellos. Porque ellos sí eran cananeos, pero venían de allá de Castor, de allá de las islas de Madegeo, por allá, de islas griegas. Y estos eran de aquí, de palestinos, descendientes de Egipto. De Ham. Digo, de la descendencia de Can o de Ham. Entonces había rivalidad. Y nunca pudieron vencer a Israel, ni quitarle la tierra que Dios le había prometido. Dios siempre los mantuvo, hasta que Dios los desechó ahí y los sacó para allá y eso prosiguió la tierra ahí. Volvieron a tomar su tierra otra vez. Una vez se la defendían y se duraban 100 y pico de años, hasta que se vino hasta el cuarto imperio de Roma. Todo el que se da cuenta de esto que se está hablando, tiene, por razones lógicas,
hacer las observaciones literalmente en las ordenanzas que Dios estableció en Israel. Israel la desecha, no la deseches tú. Pero no deseches a Israel porque tú lo estás aceptando, porque eso a Dios no le va a gustar, porque Dios también lo tiene en promesa a ellos. Así lo dijo Pablo. Pablo también lo dijo así. Cuyos pactos, ese es el capítulo 4 de Romanos, cuyos pactos están en ellos. Dios no lo quitó. Ellos se quitan, pero Dios no lo quita. Si tú te pones, no quites a los otros, porque las ramas caen, pero no caen para siempre. El árbol sigue, continúa. Tengan memoria y razón de las cosas y el Señor los bendiga. Y que puedan ser todos conocedores de lo positivo, de la realidad, de la verdad y la justicia. Hay mucha traición en el mundo, por lo cual el diluvio de fuego se acerca. Ustedes saben que el río Éufrates, como venía diciendo, se secó. ¿Por causa de qué? De darle paso a los reyes del oriente. Una gran muchedumbre de ejércitos que van a venir. Y Dios va a ser el que va a intervenir en el asunto. Fuego. No es ese fuego que mientan en la película o en las fuego fusiones, cayendo piedras del cielo, ni nada de eso, no. Fuego. Realmente no sabemos lo que hace, pero es fuego. Los va a destruir a todos. Y todos van a convencerse de que el Dios verdadero es el de Israel. Y que le va a quitar el nombrecito a Israel también. No, Señor. Yo vine y yo soy aquel que encontró a Pablo, que estaba predicando ahí a alguien por azar, al Dios desconocido. No tengo nombre, yo no tengo por qué tener nombre. Diría yo eso como humano y como espiritual que soy. No tengo por qué tener nombre. Yo sí, yo soy Euterio, Noé, Daniel, Pedro, Juan, tienen nombre, pero aquí el león, el tigre, el gato, qué sé yo, tiene nombre. El hombre le puso nombre. Dios dio experiencia para que le pusiera nombre. Como Dios dio experiencia para que el mar se abriera y pasara al pueblo de Israel por ahí. Y empiezan a especular, esto por aquí y esto por allá, y a decir después de la historia que no es así, que esto, claro. Señor, lo que Dios puede todo, piensen por ahí, empiecen por ahí esos fanáticos, que Dios todo lo puede. Y tengan paz. Vamos a decir la oración esa misma de paz. Para todo el que quiera escuchar y estar en el camino de Dios, que sus caminos son infinitos, eso sí. Yevarejeja Adonai Besmereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya a ti misericordia. Hace Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. En nombre de Mashiach.